Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, bienvenido a mi pasatiempo. Hoy toca el turno de Robocop. Vamos a darle al 52 y al 53. Un par de números medio tóxicos, pero hay que hacerlo para continuar con nuestro modelo. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte, comentar, darle like y compartir para que el canal siga creciendo como lo ha hecho hasta ahora. Ya somos un montón. Muchas gracias por la confianza. También te invito a que cheques el link de Ko-fi. Está aquí abajito. Si gustas hacer una donación, se te agradece, si no, no pasa nada y sigue disfrutando el contenido como si no pasara nada. Y bueno, ahora sí, para no dilatar más, no dejar a Morphy esperando, creo que ni lo vamos a usar, pero vamos a darle. Y tengo el 52 de Robocop, vamos a ver qué tenemos por aquí. Un rodaje apresurado con bajo presupuesto, seguimos hablando de Robocop 3. Ya sabemos que no fue la mejor, muchísimos problemas, desde cambio de actor, el guión que no era tan bueno, en donde Otomo medita, les prometo que sí sé leer. En fin, que no fue algo tan bueno para los fans que la esperábamos tanto. Vamos a construir una parte pequeña de la cintura, es bastante decente. Voy a poner mis instrucciones aquí a un ladito, y aquí a un ladito pongo mis piezas, las abro, las acomodo y vamos a darle. Y tengo ya mis piezas listas. Lo primero que vamos a hacer va a ser tomar esta base, la vamos a poner de esta manera. Y encima de ella vamos a tomar esta estructura, vamos a poner la parte que es como redondita también hacia arriba y las vamos a fijar de la siguiente forma, de manera que en estas bases para tornillos se embonen con esta y con suerte este pivote también entrará aquí. Vamos a ver si la atinamos, así, si la atinamos, y lo vamos a atornillar sin que se le zafe. Lo vamos a atornillar con 3 tornillitos tipo BP justamente en esos lados, será en este y aquí en medio. Lo voy a hacer de volada. Ya que lo hicimos, te va a quedar de esta manera, así. Vamos a darle vuelta a las instrucciones. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a buscar una pieza de la entrega 51. No tengo ni idea de dónde está, la voy a buscar y vuelvo. Y ya volví, aquí tengo la pieza, es esta, ojalá que la tengas a la mano como la tenía yo. Y ahora vamos a embonarla aquí, de manera, déjame ver cómo va a ir nada más. Me parece que da igual, vamos a probar. Así, y estos orificios para tornillos descansarán en estos 2 pivotes que están aquí abajito. Ahí, yo creo que van así, para que entre más al profundo. Si te fijas, aquí tienen como una pequeña hendidura y de este lado no, por lo que yo creo que esta hendidura va hacia los pivotes para que entre más profundo. Yo te aconsejo que mejor lo uses así. Y vamos a atornillar aquí encima con otros 2 tornillitos tipo BP. Y aquí está, ya terminamos. Y con esto terminamos este fascículo. Vamos a darle al siguiente. Para el 53 vamos a ver qué tenemos por aquí. El rodaje viaja a Atlanta. Seguimos hablando de Robocop 3 y sus problemas de producción. Aquí tenemos el edificio de la comisaría de Robocop 3, que era una oficina de Coca-Cola en Atlanta. Eso no me lo sabía. Y pues alguna de la información de esta película. Y las instrucciones, como ves tenemos ya una pieza grande, es la base donde lo pondremos algún día, al menos la mitad de la base. Y esta otra pieza pequeña de la cintura, que es con la que vamos a trabajar. Lo que vamos a hacer va a ser ubicar aquí este pequeño pivote que tiene la pieza de metal que acabamos de poner. Déjame ver si le puedo dar la vuelta, no puedo. Pero el chiste es que vamos a poner esto encima. Aquí tiene, bueno, ya lo ensamblé. Aquí tiene un orificio para que encaje ese pivote. Ahí está. Y a través del orificio de abajo, el que nos queda disponible, lo vamos a atornillar con un tornillito tipo AM. No es cierto, un tornillito tipo EP. Lo voy a hacer y vuelvo. Y ya que lo hicimos, te va a quedar la pieza así. Va a quedar muy justo si es que me hiciste caso de apretar este tornillo, para que la articulación no se vaya a mover tan fácil. Acuérdate que esto va a pesar muchísimo y no queremos que se jorobe nuestro Robocop. Esta parte de la base la vamos a guardar por el momento, no la vamos a utilizar. Con esto terminamos estos 2 fascículos y este video. Y bueno, seguimos de poquiteros con esta colección. Nada más armamos esto entre 2 números. Veremos qué nos sorprenden los otros 2. Seguramente tendremos ya la otra mitad de la base, esperaría yo.
que se siente medio guanga y seguramente la vamos a reforzar como hicimos con la de Messenger para que aguante el peso. Si te gustó el video, no te olvides de dejarme por favor tu poderosísimo like. Si no te gustó, déjame tu comentario para saber por qué y mejorar. También te invito a que te unas a mi Facebook para que podamos conversar un poco más, cambiemos fotografías, experiencias y veamos cómo van avanzando los modelos. Y bueno, no me queda nada más que despedirme. Muchas gracias por verme. Nos vemos pronto. Gracias. Adiós.